Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Continuamos con el proyecto 4, la semana número 3, relacionando mi conocimiento y pensamiento. En esta actividad 3 vamos a estudiar un poco más la estructura social y vida cotidiana en la colonia. El colonialismo. El colonialismo es un sistema político y económico impuesto por un país o estado dominante al invadir otro territorio, es decir, una colonia, para explotarlo tomando su riqueza, región, recursos, entre otros. Ahora vas a responder la pregunta en tu cuaderno. ¿Por qué los españoles conquistaron otros territorios? Porque sabían de las riquezas naturales que poseían estos lugares y la ambición hizo que conquistaran todas estas tierras. Ahora, la ficha pedagógica nos pide que lean sobre el orden colonial en el texto integrado de estudios sociales de sexto, educación general, básica media, en las páginas 18, 19 y 20. Aquí me he hecho la captura de estas páginas en el cual vamos a dar la lectura. El orden colonial. Tras el aspirado tesoro. En 1534, Benalcázar y sus hombres encontraron a Quito como una ciudad desolada. Rumiñahui, que se había adelantado, ordenó la evacuación y la quema de las edificaciones importantes y los centros de almacenamiento. Hizo desaparecer lo que los españoles podían apreciar y castigó con la muerte a los señoríos que habían apoyado a los conquistadores. Benalcázar y sus hombres que habían luchado por llegar a Quito ambicionando el oro que le dijeron que había, apresaron, torturaron a los pueblos cercanos y buscaron la información del lugar donde había sido escondido el tesoro. Como podemos aquí observar en esta imagen tenemos el rostro de Rumiñahui. Es una fachada que se encuentra en la ciudad de Guayaquil en el Museo Antropológico del Banco Central en Guayaquil. Esto es como un recordatorio por el esfuerzo y la lucha que tuvo Rumiñahui en esa época. Poblar la ciudad. Uno de los primeros actos que cumplían los españoles al conquistar un lugar era fundar una ciudad y así tomar posesión de un territorio. Así hicieron cuando llegaron a Quito y otras ciudades. Se repartieron los lotes que conformarían la ciudad de acuerdo con los méritos demostrados por el conquistador. Lo planificaron en cuadrículas regulares que se adaptaban a las irregularidades geográficas. Más tarde se encargaron tierras o encomiendas en lugares fuera de la ciudad a un encomendero para que la cultivara. También se les encargaba a los indígenas que poblaban esas tierras. El encomendero y su familia tenían la tierra durante su vida y podían dejarla en herencia. A cambio del trabajo que hacían los indígenas, el encomendero les instruía la fe católica con la ayuda del sacerdote. Como podemos observar, aquí el sacerdote indicándole al indígena sobre la fe católica. La sociedad colonial. La sociedad colonial en la colonia era jerarquizada y diferenciaba a la población por su origen étnico. En el sector privilegiado estaban los funcionarios españoles de las instituciones coloniales, los encomenderos y el clero, así como los criollos que eran hijos de españoles nacidos en América. Más abajo, en la escala social, estaban los profesionales y pequeños comerciantes. Le seguían la plebe, la mayor parte de la población urbana, constituida por un grupo multiétnico en el que se incluía a los hijos de los españoles e indígenas, es decir, los llamados mestizos. Este grupo tenía a su cargo labores artesanales y agrícolas. Debajo de ellos estaban los indígenas, tenían leyes especiales y estaban vinculados con el trabajo como mitayos en las minas, encomiendas y talleres de tejidos llamados obraje. Vivía en pueblos y comunidades propias. A pesar de no ser lo más numeroso, la base de la pirámide social lo ocuparon las personas esclavizadas que fueron traídos después de la conquista a la fuerza desde África para trabajar en toda América, como veremos más adelante. Aquí podemos observar cómo estaba distribuida o cómo quedó las clases sociales, en qué orden, ¿verdad? Como podemos observar, aquí tenemos en primer lugar a los españoles, luego tenemos a los hijos de los españoles que eran llamados criollos. En tercer lugar estaban los mestizos, mulatos y los zambos. Y en cuarto lugar estaban los indígenas, quienes trabajaban mucho. Por general ellos trabajaban en las minas y eran conocidos como los mitayos.
Y en el último lugar estaban los africanos y sus descendientes, es decir, los esclavos que fueron traídos desde África. Ahora, la República de Blancos y la República de Indios. Para seguir un orden, el Estado colonial se dividió en una República de Blancos y una República de Indios. La clasificación respondía al origen étnico de las personas. A los indios se les consideraba como menores de edad, que debían ser cuidados, guiados y protegidos. Esta separación en repúblicas suponía leyes, derechos y obligaciones especiales y el uso de espacios diferentes. Así, los que pagaban tributos eran los indígenas y se esperaba que los blancos no ingresaran a sus poblaciones, ¿verdad? ¿Qué son tributos? Pues tributo significa que los indios pagaban, era un impuesto, como en la actualidad nosotros aquí pagamos impuestos, entonces ellos en ese entonces se le llamaban tributos. Ahora vamos a realizar un collage donde ustedes van a buscar y van a pegar materiales para comunicar una idea, es decir, sobre la sociedad colonial. Para crearlo puedes recortar imágenes de periódicos, revistas o también puedes dibujar y así comunicar lo que aprendiste de la sociedad colonial. Aquí yo le he puesto un ejemplo de lo que hemos venido aprendiendo. Pues aquí tenemos a Rumiñahui cuando le daba la orden de desaparecer el oro, ¿verdad? Esconderlo para que así los conquistadores no lo encuentren. Luego aquí tenemos también la llegada de los conquistadores cuando ellos empezaron a apoderarse de las riquezas y extenderse mucho con las conquistas de estas tierras, ¿verdad? Luego tenemos aquí cómo enseñaban la fe católica a los indígenas. También tenemos aquí el momento de las uniones tanto de españoles con indígenas, donde nacieron la raza mestiza, luego el mulato, y por último tenemos cómo quedaron en esa época la clase colonial. Entonces aquí está el collage de lo que nosotros hemos aprendido en esta actividad. Responde la siguiente pregunta en una hoja. ¿Qué otras ciencias pueden ayudar a comprender la estructura social y vida cotidiana en la colonia? ¿Por qué? Una vez que hemos investigado, tenemos que las otras ciencias son la sociología, ya que nos permite o se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. También tenemos la historia, que es la ciencia que estudia sucesos del pasado tradicionalmente de la humanidad. La economía estudia la extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes y servicios. Recuerda que a finales del siglo XVIII la población de la ciudad era muy diversa. En ella vivían aproximadamente 25.000 personas que realizaban distintas actividades económicas, participaban o trabajaban en diferentes instituciones, se relacionaban con distintos grupos y de diferentes formas. Esto es todo cuanto a esta actividad. Nos estamos viendo en las próximas actividades.